días. Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Les voy a pedir un servicio para que este conversatorio sea mucho más ágil y mucho más agradable, es que mantengamos nuestras cámaras prendidas y bueno, los micros abiertos en caso de que queremos participar. No hay necesidad de que seamos llamados para la participación, ¿sí? En el momento que nosotros deseemos podemos levantar la mano y o también a veces interrumpir a la persona que esté conversando. Creo que sin más indicaciones podemos empezar, Ok, ¿correcto? sí, gracias Rosario, buenas noches con todos los presentes y todas los que nos acompañan el día de hoy. Quien los saluda es Erris Delgado Chávez, quien es abogado de profesión y de igual forma soy coach certificado, egresado de una maestría en docencia universitaria y gestión educativa y ya vengo trabajando con el proyecto más de medio año en el cual ya dominamos temas de habilidades blandas, hemos dictado talleres en diversos cursos y de igual forma hoy estamos con ustedes y quiero agradecerles. En primer lugar, antes, también queremos agradecer al personal técnico, especialmente a la licenciada Julia Antesana, quien hace posible las coordinaciones para hacer parte del proyecto. Igual a los financiadores, que COSENFE y AECIT, y a los periodistas que hoy nos brindan su tiempo para poder hacer posible el encuentro regional de periodistas. Eh, a continuación, vamos a pedirles, por favor, si tienen a bien, una breve presentación por parte de ustedes antes de pasar la noticia a evaluar el día de hoy, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que vamos a analizar. Te dejo en audio, por favor, Ludwig, y vamos después con Elizalde, por favor, y Javier, después. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Soy Ludwig Espinosa de Mollendo. Soy periodista. Tengo una trayectoria de aproximadamente más de 30 años en lo que es producción de programas y aproximadamente 15 años en radio y televisión. Y esta es una oportunidad brillante para poder compartir estos casos que son muy importantes. Gracias, Ludwig. Adelante, por favor, Elizalde, ¿correcto? Correcto, Ok, Elizalde Cruz. adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Elizalde Cruz Tejedo, soy de la ciudad de Chachapoyas, soy educador y comunicador social. Mi trayectoria básicamente está ligada a la función pública y también al periodismo, ¿no? Actualmente estoy al frente de una emisora radial que es Esfera Radio de Chachapoyas, soy el director periodístico y realmente muy a gusto de poder compartir este tema que muy pocas veces se aborda en los medios de comunicación, ¿no? Así que muy interesado también en poder aprender, porque cada día se aprende, ¿no? Muchas gracias. Las gracias a ti. Javier, te escuchamos. Adelante, por favor. Tenemos, Javier, sí te vemos, pero no te escuchamos. Estás con tu micro cerrado. Vale, buenas noches. Ahora sí me escuchan. Fuerte y claro, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Javier Calderón, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Tengo unos estudios de maestría en Gerencia de Recursos Humanos y estoy encargado de la sección política del diario Correo aquí en la región Puno ya hace 10 años, ¿no? He tenido alguna experiencia también en gestión pública y hoy por hoy también vengo conduciendo, mejor dicho, un programa de televisión de alcance regional y sí, sin duda esta es una gran oportunidad para abordar desde diferentes perspectivas y la del término este tema que es sumamente importante. Gracias por tu participación. Rosario, por favor. Bueno, mi nombre es Rosario de Calderón. Soy terapeuta de profesión, coach de profesión. Ya llevamos un muy buen tiempo trabajando con el proyecto de violencia de género y discapacidad, ¿no? Como ha dicho Herlis, en distintos ámbitos,
y con distintos grupos. Ahora, en este conversatorio, lo que queremos es justamente conocer la opinión de ustedes como profesionales en el área, de cómo muchos medios de comunicación toman determinadas noticias, ¿no? Sin más, creo que adelante, Herlis, con la presentación de la noticia. Ok, sí se visualiza la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Ok, vamos a ver esta noticia. Es de un canal de Lima América Televisión. Y me gustaría que, bueno, después de la noticia demos unas pequeñas observaciones, ¿no? Sobre cómo se abordó, si ustedes creen que ha sido abordada de forma adecuada, si quizás se ha utilizado los términos adecuados, o si la noticia realmente está completa y entrando un poco más a sus ramas de ustedes, si realmente informa o qué le faltaría, ¿no? A ver, vamos con la noticia para... Vigila y monitorea que su distrito esté seguro. Lo hace sobre ruedas. Para Richard Sancho, su incapacidad no es un impedimento. Un accidente lo obligó a vivir y trabajar sentado. Pero él dice que muchas personas en el país hacen lo mismo y ganan mucho. Es una discriminación hacia todas las personas con discapacidad, porque no es justo de esta manera que estén votando. Si las leyes están bien claras. Ya no trabajará en videovigilancia. La municipalidad de Puente Piedra no renovó el contrato CAS que tenía Sancho y sus dos compañeros. Con ese dinero, ¿a quiénes mantenía? Mantenía a mi hijo y a mi familia, a mi papá que se encuentra también mal, eso todo le ayudaba, ¿no? Y ahorita que me sacan me siento muy indignada. Esta carta le comunicó a Víctor Santiago Tarazona que no trabajará más en la municipalidad. Ahora no sabe cómo mantendrá a sus padres, con quienes vive y ayuda económicamente. Nos han arruinado la vida en todo esto, ¿no? Porque ya no vamos a poder desempeñarnos profesionalmente. El tema es que ellos terminan su contrato 31 y la administración ha decidido no contratarlos, no renovarles el contrato. Esta ley promulgada el 24 de diciembre obliga a las instituciones públicas a que por lo menos el 5% de sus trabajadores tenga alguna discapacidad. El gerente municipal aseguró que de sus 632 trabajadores, 20 son discapacitados. Se está respetando el porcentaje que establece, vamos a adecuarlo a la nueva ley y los invitamos a las personas que se sientan, digamos, agraviadas en este caso, a postular de la nueva convocatoria. María Caso es ciega. Ella no trabaja para la municipalidad, pero depende de ella para que le renueven la licencia en su local de masajes. El padre de mis hijos también se hizo a un lado porque me vio que yo perdía los ojos, que discapacitada. Él me dejó con mis 2 hijos y no se acuerda con ni un sol. Creyeron que esta ley les daría aliento y seguridad en sus puestos de trabajo. Ahora están en las calles, pero sin trabajo. Bien. Ok, antes de iniciar con los comentarios, Milagros Coila, buenas noches. Tenemos comunicación contigo. Creo que no hay retorno. Bueno, ok. ¿Qué les pareció la noticia? A ver si alguien me puede ayudar analizándola desde su punto de vista, quizás, a ver, voluntariamente, a manera de que fluya el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Después con Javier, ok. Realmente eso todavía existe en nuestro país, a pesar de las leyes que se han dado para tener ese porcentaje obligatoriamente a todas las empresas para poder tener a discapacitados, porque incluso tienen las empresas beneficios al tener personas discapacitadas, ¿no? Pero aquí radica mucho porque justamente por la discapacidad creen que no tiene la capacidad como para poder desenvolverse en el trabajo. Ya vemos, por ejemplo, que la señora es masajista, que generalmente hay muchas personas que se dedican a ese trabajo con esa discapacidad, ¿no? Que no tienen la visión. En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a hacer el control o el monitoreo de la seguridad en las calles, es también un trabajo que creo que lo desarrollan de la mejor forma, más aún todavía con las personas, mejor que las personas que tienen todas sus capacidades.
Sin embargo, vemos de que todavía no solamente es estar en contra de la discapacidad de algunas empresas o municipalidades, sino de repente de alguna manera de tratar de ser, vamos a decir, ¿cómo describir esto? De tener cierto animadversión a las personas, ¿no? Entonces, eso consideramos de que no se debe de repetir nunca más, a pesar de que los medios de comunicación de la capital de la República lo han replicado en varias oportunidades, pero debe haber sanciones drásticas para evitar este tipo de contratiempos para las personas con discapacidad. Ok, Luis, gracias. Javier, adelante, por favor. Sí, algo que yo observo hace años y sigo observando es esta definición de esta persona, ¿no? Discapacitados. Y se habla como de personas que estuvieran inhabilitadas en general. Y los medios de comunicación, como hemos podido ver el banner de este noticiero, dice discapacitados. Nosotros aquí en Puno especialmente hemos consensuado con algunos colegas de denominarlos, porque así también hemos recogido opiniones de algunas personas que tienen alguna discapacidad, es personas con capacidades especiales. Entonces, propulsar siempre a través de los medios de comunicación de que estas personas son individuos que aportan con su trabajo. Y me parece que ese ángulo, en términos informativos, no siempre se aborda adecuadamente, porque estamos haciendo ver como personas que son discapacitadas y por, digamos, un sentimiento de solidaridad o qué sé yo, otro tipo de sentimientos, les estamos dando una oportunidad que en realidad, tal cual lo dicen las leyes, es de ellos. Entonces, me parece que habría que reivindicar, no solo en términos de difundir noticias importantes que hagan respetar a estas personas, sino también en el tratamiento informativo en los diferentes medios de comunicación. Pero ciertamente tienen algún tipo de discapacidad, pero cuando uno los define como discapacitados, prácticamente, inclusive me atrevo a decir que estamos soslayando su integridad como persona, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, Javier. Quiero dejar una pregunta antes de pasar con Elizalde. Una pregunta al aire. Acá en el reportaje se va a la municipalidad, no recuerdo bien el distrito, a ver por qué se les había efectivamente no renovado contrato, ¿no? A lo que responde, imagino, el encargado de recursos humanos, debido a que ya se había cumplido. ¿Ustedes creen que si las personas que se hubiesen quedado sin trabajo no hubiesen sido personas con discapacidad, se hubiese abordado este reportaje? ¿Es relevante realmente? ¿Qué me puedes contar, Elisa? Sí, buenas tardes. La pregunta que lanzas es interesante, creo que nos conecta al tema, ¿no? Obviamente, si serían otras personas, no hubiese sido noticia, ¿no? Y considero que el objetivo del informe noticioso, desde mi punto de vista, debió ser abordado de manera diferente, ¿no? Si el gerente municipal dice que no los pueden contratar ya porque hay más de 20 personas, y es el porcentaje que indica la ley, el periodista es solicitado a recursos humanos que le dé a conocer cuántas personas con discapacidad están, ¿no? Y para que pueda sacar realmente el porcentaje que es, ¿no? Ahora, los programas noticiosos tampoco pueden mostrar a las personas con discapacidad, porque ese es el término correcto que se tiene que emplear, personas con discapacidad, y no le estamos lastimando porque ese es el término acuñado, ¿no? Tienen que mostrarlos como personas que de una manera que no los lastime, que no los muestre como personas que están rogando una oportunidad, sino más bien mostrar todo el potencial que tienen, ¿no? Y tienen muchos potenciales, ¿no? Ahora, cualquiera de nosotros que estamos acá en el Zoom, mañana podemos ser discapacitados, ¿no? Un accidente y nos convertimos en discapacitados, y eso tampoco lo estamos viendo, ¿no? Creemos que toda la vida vamos a estar sanos y Dios no lo quiera, puede ocurrir alguna tragedia y formamos parte de este grupo. Lamentablemente,
la ley que está dada, yo creo que nos falta acá un poco el fiscalizar, y que no hay una sanción ejemplar que se muestre, por ejemplo, en un medio de comunicación que diga la municipalidad de Puno, sancionada porque no cumple el 5%, ¿no? Y que sea pues un rebote nacional, ¿no? Entonces pasa por eso, porque siempre buscamos sacarle la vuelta a la ley, y hasta incluso decimos si hay personas con discapacidad cuando de repente los trabajadores mismos no cuentan con un carnet de CONADIS, no han pasado por un examen médico, sino porque tienen alguna limitación. Y también hay la otra parte, ¿no? Donde algunas personas voluntariamente se limitan para tener por ahí cierta ventaja. Así que el tema es muy amplio. Yo creo que respecto al reportaje debió abordarse, creo yo, un poco con más criticidad, y podríamos sacar un mejor resultado. Así es, como que se le da un enfoque piadoso, ¿no? Enfocándole la silla Primero. de ruedas. Javier, sí, Sí, tal cual. adelante. Sí, sí, ese era el término que hace un momento quería acuñar, ¿no? Como Claro. piadoso, no sé, o sea, me parece que hay otras formas de abordar este tipo de información, y más aún tratándose de estas personas, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero también hay un tema que hablaba mi antecesor, en el sentido, por ejemplo, del trámite para CONADIS. Hay muchas personas que también sufren para conseguir el carnet o la certificación de discapacidad. Y también cuesta, no cuesta un sol. O tienen que esperar una campaña para que sea gratis esto, y si se necesita de emergencia o urgencia este carnet de discapacidad o el documento de discapacidad, eso le cuesta 300, 400 soles. Entonces también por esa parte debería haber un poquito más de flexibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Exactamente. Sobre todo si necesitan ese carnet para trabajar, ¿no? Si Claro. estoy buscando trabajo es porque necesito generar ingresos. Y si voy a tener una barrera, porque esa es una barrera, de pagar 300, 400 soles, que muchas veces no lo tenemos, las personas que tienen discapacidad, imagínense, ¿no? Lo difícil. Quiero saber, gracias Ludwig por tu comentario. Jaime, si tienes este retorno, si nos quieres escuchar, Jaime. Sí, sí. ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches, buenas noches. No sé si llegaste a ver la noticia, ¿estás un poco o te ayudo a más o menos? No llegué a ver la noticia. Acabo de entrar, mil disculpas. Más bien, Giovanni Manrique tenía que estar aquí, pero él está en una reunión de emergencia y, bueno, constantes reuniones desde la 1 de la tarde. Ok, no hay problema, Jaime. Más bien, buenas noches. Gracias por asistir. Vamos a ir contigo en breve. Milagros, quiero saber si estábamos en sala contigo también, para ver si tenemos ida y vuelta. Creo que Milagros no tenemos. Y de igual forma, Gustavo del proyecto Denja, ¿estás ahí en sala? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, pero nos ha atrapado la lluvia y parece que está afectando también un poquito nuestra conexión. Sin embargo, con el mejor ánimo de colaborar y participar. Gracias, Gustavo, gracias. Bueno, vamos aprovechando que ya tenemos 2 participantes más, en más o menos comentar lo que estamos haciendo, Jaime y Gustavo. Estamos tratando una noticia que es abordado, también tenemos a Daisy, pero creo que tiene aún problemas con el audio. Sí, no conectado. Ok, vamos a más o menos para no perdernos un poquito. Estamos viendo una noticia tomada en la ciudad de Lima, en la cual no se renueva contratos a un grupo de personas con discapacidad. Y esto es abordado justamente por un noticiero de América Televisión, en el cual va a entrevistar a las personas con discapacidad, va a entrevistarlos a la municipalidad y preguntar, ¿no? A indagar qué sucede. Entonces, queremos saber si es el abordaje adecuado. Si me permites, Gerlis, Sí. Como ellos no han visto la noticia, no sé si te parece que la pasemos nuevamente un poquito para que puedan justamente ver cómo se está abordando. Ya, perfecto, mejor así. Me ha encantado decirles la forma, pero si yo les digo lo que nos parece mal, ya no tiene sentido. Ahí va. Excelente. Perfecto. Gracias, Rosario.
Vigila y monitorea que su distrito esté seguro. Lo hace sobre ruedas. Para Richard Sancho, su incapacidad no es un impedimento. Un accidente lo obligó a vivir y trabajar sentado. Pero él dice que muchas personas en el país hacen lo mismo y ganan mucho. Es una discriminación hacia todas las personas con discapacidad, porque no es justo de esta manera que estén votando. Si las leyes están bien claras. Ya no trabajará en videovigilancia. La municipalidad de Puente Piedra no renovó el contrato CAS que tenía Sancho y sus dos compañeros. Con ese dinero, ¿a quiénes mantenía? Mantenía a mi hijo y a mi familia, a mi papá que se encuentra también mal, ¿no? Eso todo le ayudaba, ¿no? Y ahorita que me sacan me siento muy indignada. Esta carta le comunicó a Víctor Santiago Tarazona que no trabajará más en la municipalidad. Ahora no sabe cómo mantendrá a sus padres, con quienes vive y ayuda económicamente. Nos han arruinado la vida en todo esto, ¿no? Porque ya no vamos a poder desempeñarnos profesionalmente. El tema es que ellos terminan su contrato 31 y la administración ha decidido no contratarlos, no renovarles el contrato. Esta ley promulgada el 24 de diciembre obliga a las instituciones públicas a que por lo menos el 5% de sus trabajadores tenga alguna discapacidad. El gerente municipal aseguró que de sus 632 trabajadores, 20 son discapacitados. Se está respetando el porcentaje que establece, vamos a adecuarlo a la nueva ley y los invitamos a las personas que se sientan, digamos, agraviadas en este caso, a postular de la nueva convocatoria. María Caso es ciega. Ella no trabaja para la municipalidad, pero depende de ella para que le renueven la licencia en su local de masajes. El padre de mis hijos también se hizo a un lado porque me vio que yo perdía los ojos, que discapacitada. Él me dejó con mis dos hijos y no se acuerda con ni un sol. Creyeron que esta ley les daría aliento y seguridad en sus puestos de trabajo. Ahora están en las calles, pero sin trabajo. Bien. Perfecto, Rosario. Mejor así, ¿no? Ya. Excelente. Sí, ahora todos creo que han escuchado la noticia, el reportaje. Yo les pediría, por favor, a los que tienen su cámara apagada, que la prendieran para que sea mucho más viable este conversatorio, mucho más agradable. No sé, Milagros, Jaime, si pudieran compartirnos sus bellos rostros. Y gracias. Adelante, ¿a quién le toca, Herlis? Vamos con Gustavo para ir con Jaime. Gus, por favor, adelante. Sí, me disculpo por estar un ratito con la cámara apagada, pero parece que se cae muy rápido la señal. Voy a buscar un punto mejor. Sin embargo, empezando con lo que estamos viendo, la nota presenta, me parece, dos aspectos fundamentales para analizar, ¿no? Tenemos el fondo, que es efectivamente una desgracia, que siempre hay que tener que velar por los derechos de las personas con discapacidad, y esto corresponde informar y saber acerca de todo lo que concierne a ellos y que sea de relevancia. Y el segundo aspecto, que es la forma. Y esta forma me parece que es un poco a lo que le estamos prestando un poco más de atención ahora. ¿Cómo es que se aborda la nota? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es correcta la forma en la que el reportero periodista ha hecho su nota? ¿Utiliza de manera adecuada los términos para referirse a las personas? ¿Qué es lo que opinamos los colegas, por favor, de comunicación de periodismo? Perfecto, creo que sí lo agarró la lluvia. Sí, te escuchamos, te vamos a escuchar. Sí, justamente es algo que se evidencia, ¿no? Jaime, ¿qué nos puedes decir tú? A ver, ya que has podido observar las noticias desde tu punto de vista. A ver, ayúdanos. Sí, esto es en base a la noticia, pero ¿cuál es la pregunta? Disculpe. En sí la pregunta, ¿tú crees que la noticia ha sido abordada de una forma que realmente contribuye a informar, valga la redundancia, y de tal forma de que no se convierta en una noticia amarillista, por decirlo así? ¿Realmente es una noticia bien tratada? ¿Tú piensas? ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista? Bien, bueno, es que hay diferentes perspectivas, ¿no? En un primer momento, cuando las personas no se sienten atendidas por los organismos o instituciones que deberían de velar por ellos, acuden a los medios de comunicación.
Y esto sí ha sido prácticamente una situación ya lo utilizan como una situación de desesperación, ¿no? Y son ellos quienes convocan a los medios de comunicación para hacerse notar cómo están. Esto ocurre en varios casos análogos porque hemos abordado como medio de comunicación radial que nosotros tenemos a personas del sector rural, que no siendo personas con discapacidad, por ejemplo, que sufren violencia, no son atendidos por el Centro de Emergencia Mujer. Van a la policía, tampoco son atendidos como quisieran, van a otra instancia competente y acuden en último momento a los medios de comunicación. Y se les pregunta, primero ustedes van a salir en un medio de comunicación, no van a sentirse afectados o vulnerados en cuanto a su imagen porque tu nombre va a resaltar y podría perjudicarte, ¿no? Podrías tener inconvenientes. Y ellos dicen, no habría inconvenientes porque estoy acudiendo a varias instituciones y pues necesito salir por la radio. Ahora la forma, son personas con discapacidad y en muchas de las veces ellos piden que se les aborde como personas normales, ¿no? Dicen, bueno, no necesito que me des lástima porque ya he sentido esto desde pequeño y todos me dicen pobrecito y porque soy persona con discapacidad me tienes que atender como un pobrecito, no. O sea, yo también tengo derechos y quiero pues participar. No sé si podría abordarse esto como una situación de un menor de edad, ¿no? Porque sí, obviamente hay una ley que respalda al momento de sacar a una persona que es menor de 18 años que tiene capacidad de goce y pues se le dice, ¿no? Tenemos que pedir una autorización de un adulto mayor, ¿no? Podría ir ahí el sentido de análisis, si se refiere a la pregunta, ¿no? De repente podría complementar más adelante algo. Gracias. Gracias, Jaime, gracias. Muy importante tu aportación. Milagros, tenemos audio contigo. Quiero saber, por favor, para invitarte a participar. Lamentablemente creo que no. Y otra pregunta que me gustaría dejar en el auditorio, a ver, ¿ustedes piensan que en esta noticia se vuelve a revictimizar a la señora con discapacidad visual? Se le vuelve, es necesario a veces revictimizar, que vuelva a vivir los hechos. ¿Qué me puedes decir, Ludwig? A ver, el momento que el periodista le voy a preguntar, ¿y qué pasó? Y cuenta la historia de que su esposo la dejó y se puede llorar, ¿no? Claro. Son casos que definitivamente me parece que violentan más todavía a la persona discapacitada. Lo que se hace en estos casos y lo que estábamos viendo en el video de los abusos, bueno, la señora discapacitada que no trabaja en la municipalidad, pero tiene un trabajo particular, pero que la municipalidad le niega la licencia para poder solventar sus gastos y atender a la familia, a sus hijos, me parece que eso es más que un abuso, sabiendo, se supone que está en la zona, porque se supone que cuando ingresa a hacer el trámite documentario hay discapacidad, no mira, es ciega. Entonces, consideramos que allí ya hay un abuso extraordinario, ¿no? Diríamos así, por parte de la municipalidad, ya que no se está hablando del 20% de personas discapacitadas para que puedan trabajar, sino que ella se vale por sí sola. Entonces, esta noticia realmente llama mucho la atención y a la reflexión, no solamente para nosotros, sino también difundirlo por los medios de comunicación, para que no se repita o no se vuelva a repetir, porque no solamente es el caso de la zona de Lima, sino también en el interior del país. Hemos visto casos de verdad que son bastante dramáticos por la forma como los tratan. ¿Cuál es el problema de las personas que no contratan a las personas, cambiando ya de tema de la señora que tiene su trabajo propio, particular? El problema es de que no le dan ese valor, no es una persona completa. Para muchas empresas que quieren contratar, que quieren de repente, bueno, ya, nos corresponde el 20%, pero controlar a esa persona también,
nosotros queremos personas más ágiles, que se desenvuelvan, que trabajen el doble, porque esa es la situación prácticamente de las empresas particulares y también de las empresas públicas, no tanto de las empresas públicas, pero las empresas particulares quieren unas personas que se desenvuelvan lo más rápido posible para poder generar más dinero y para que se pueda trabajar en conjunto como las personas que tienen todas sus capacidades, ¿no? Ese es el gran problema que creen que no tienen ese desenvolvimiento, ¿no? Como una persona normal. Definitivamente que hay discapacidad, pero creo que son incluso más responsables y tienen mejor control en su trabajo, porque lo hacen tan dedicadamente. Porque yo he visto, por ejemplo, personas que tienen el síndrome de Down, que trabajan en los supermercados y se desenvuelven de la mejor forma, y mejor que de repente una persona que tiene sus capacidades, porque son un tanto más relajados. Esa sería mi apreciación. Exactamente. Gracias, Lubin. Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. Si podrías abrir tu audio, ya te podemos ver, menos mal. Estás con el micrófono cerrado. El audio está cerrado, Milagros. Tienes que abrir tu micro. Está cerrado. Ok, mientras superas el problema técnico, ¿quién más nos puede dar un aporte? A ver, sobre la noticia y la última pregunta que dije, ¿se vuelve a revictimizar a veces al fin de lograr una noticia y el por qué se hace? O sea, Gustavo, sí. Gustavo. Sí, un poco lejos. Muchas veces está este aspecto de la victimización, pero que muchas veces corre incluso por parte de la misma persona con discapacidad. Hemos escuchado que muchas veces van a los medios cuando no consiguen que se les escuche en sus derechos, y para ellos ir a los medios a solicitar ayuda, apoyo, pues obviamente se muestran corruptos, ¿no? Están sufriendo de algún abuso, de alguna injusticia, y por ello es que van a pedir ayuda. Y por ello es que sí, pues evidentemente ellos mismos usan el papel de víctima, ¿no? Entonces, con mayor razón los medios de comunicación y la colectividad. Exactamente como bien nos dices tú. Elizalde, tenías sí, adelante, te escuchamos. Gracias, Gerlis. Yo considero de que la nota pudo haber mostrado, por ejemplo, si trabajaban en videovigilancia, cuántas personas, gracias a su trabajo, cuántos delincuentes cayeron por el aviso que ellos dieron, ¿no? Cuántas irregularidades pudieron apreciar desde su trabajo de videovigilancia, un poco para conocer el aporte a esa municipalidad, ¿no? Y tal vez otra municipalidad escuchando de que ha finalizado su contrato, les diga, oye, vamos a traernos esas 3 personas que tienen que tienen ya una experiencia, un trabajo conocido en este rubro, y venderlos de esa manera, ¿no? Pero se muestra la noticia básicamente para conmover a la audiencia, ¿no? A la teleaudiencia, que diga, mire, esta municipalidad, pobrecito, los acaba de votar, el uno es cieguito, el otro está con su silla de ruedas, qué malo el alcalde, ¿no? Y eso no creo que deba ser el enfoque. Y también yo creo que las personas con discapacidad quieran eso, ¿no? Porque, claro, es duro tal vez para alguien que no nació con una discapacidad adecuarse, acostumbrarse ya a ese nuevo ritmo de vida, pero creo que ahí hay un trabajo que se hace con las personas para que realmente se potencie toda la capacidad que tienen, ¿no? Y creo yo que los que nacieron con esa discapacidad ya no les agrada tampoco que les vean con lástima, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un trabajo conjunto. Y acá hay mucho que hacer también en el tema de CONADIS, ¿no? Quiero aportar un poquito lo que decía Ludwig con su preocupación de
del tema de carnetización. Acá jugamos, creo yo, como medios un rol importantísimo en cada región. En Amazonas, que es mi región, por ejemplo, detectamos la demora del carnet que iba a Lima, primero de que no había un médico especialista para que pueda certificar la discapacidad, entonces se logró tener ya el médico en el hospital, en los hospitales de Amazonas. Luego, lo último que se hizo incidencia es en que, ¿por qué demora tanto? Porque va a Lima y Lima concentra todo. Entonces, ¿cómo podemos un poco agilizar esto? Que el gobierno regional financie una maquinita que es la que imprime los carnets, ¿no? Con un software, y que el gobierno regional adquiera, ¿no? Entonces, esa noticia que hemos tocado en los medios ha hecho que el gobierno regional el año pasado adquiera y la municipalidad financie los insumos. Así que a partir de este año ya los carnets se hacen y se entregan en la misma región, ¿no? Entonces acá cumplimos un rol como comunicadores en ver qué podemos aportar, cómo podemos ayudar para que este tipo de entrampamientos no impidan pues que se agilice y impida pues el desarrollo que se debe tener, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que hay personas con discapacidad que requieren este carnet para los beneficios que también tienen, pues, ¿no? Exactamente. Y es como que, o sea, son noticias que realmente importan, ¿no? En otros conversatorios que hemos tenido previos a este, algunos de sus colegas decían que el problema es que a veces solamente se permite, o sea, los directores de prensa, imagino, permiten este tipo de reportajes cuando, por ejemplo, es el aniversario o el día de la persona con discapacidad. Y después que dicen, no, esta noticia no vende, no, no es algo que me produzca, ¿no? Porque lo ven a veces desde un punto de vista de negocio, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Es así? ¿Les ha pasado, bueno, en la medida que puedan contarlo, en su tiempo de trabajo? Jaime, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, creo que dependiendo de la política de cada medio. En el medio donde estoy es un medio de la iglesia y no hay tanto una imposición, bueno, ideológica, como Iglesia Católica ustedes ya imaginarán, ¿no? Pero política, pues casi no he visto. Y más aún si es que hablamos de las personas con discapacidad, si hablamos qué nos puede generar o no rating. Pero sí tenemos mucho cuidado con notas sensacionalistas. Ahí sí nos llama mucho la atención, ¿no? Para abordar sobre, bueno, tal profesor se embriagó o podemos abordar un ángulo de una información policial vendiendo más sangre, ¿no? Eso sí, más bien sí nos llaman la atención. Tenemos que evocarlo más desde una perspectiva de la iglesia, ¿no? Ahora, respecto a las personas con discapacidad, lo que yo sí quería resaltar es que tanto las personas que tenemos la capacidad de trabajar en una institución padecen más de este entendimiento las personas con discapacidad. ¿Por qué razones? Porque para ellos es muy difícil encontrar trabajo, bastante difícil. Y yo pienso, entendiendo la posición de estas personas que quizás hayan logrado trabajar en una municipalidad y quieren permanecer en el trabajo, es que saliendo de ese espacio laboral no van a poder tener la facilidad de encontrar otro trabajo similar. Y esto me pasó con un amigo que se llama pues Pablo Beltrán, ¿no? Es una persona con discapacidad, no ve. Y en esta pandemia ha padecido mucho para poder encontrar un trabajo. Estaba trabajando en la municipalidad, en el terminal terrestre, pero ni bien salió, él no pudo encontrar otro espacio laboral. Se fue al gobierno regional, pese a que indique que un porcentaje de las personas que puedan trabajar no lo hizo. Y él estaba buscando encontrarse con una autoridad municipal para pedirle el favor, porque él ya no dependía de su papá, no dependía de su mamá, no le apoyaban, vivía solo porque sus papás vivían en zona rural, y decía, ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Y él tocaba música porque maneja bien el piano, pero tampoco podía porque estábamos en pandemia y no había eventos. Y él pedía el apoyo a nosotros y nos decía, pues mira, Jaime, ya, ¿qué puedo hacer? No puedo encontrar más trabajo. Entonces, ahora poniéndonos en el lugar de las personas, como indico, o sea, acuden a los medios de comunicación, obviamente arriesgan la identidad, podrían revictimizarse porque ellos se encuentran como única solución para atender sus problemas o necesidades, ¿no?
Entonces, ahí, en el sentido también nosotros decíamos, pero ¿cómo podemos apoyar? Porque a veces, como cualquier persona, cuando no encuentra justicia, ¿qué hace? Acude a los medios de comunicación para decir, por favor, quiero que me escuche la autoridad. Es la única forma a veces para poder dialogar con la autoridad y para que los pueda escuchar, porque recién la autoridad ahí abre las orejas y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y porque le dijeron un medio de comunicación y porque su imagen está mellada y porque no le puede dar oportunidad. Pero pienso que la perspectiva debería de ser que una persona con discapacidad como la totalidad deberían de tener oportunidades de trabajo. Pero la perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el gobierno municipal para atender a ese grupo de personas? Pero de repente también sería promoviendo empresas privadas que contraten a personas con discapacidad. O sea, podría ser esa perspectiva del horizonte de la información en un medio de comunicación, pienso, ¿no? Entonces, ya viendo en un punto de vista de una comunicación constructiva, o el constructivismo en la comunicación, como una vez lo indicaba Kaplun con su teoría, o Freire también, entonces habría que implementar o sensibilizar con un rol de los medios de comunicación, teniendo las normativas, o sea, cómo se puede generar oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, que cuando salgan de un espacio de trabajo, pues no tengan miedo de conseguir otro, ¿no? Eso, ahí yo iba porque hay una tremenda desigualdad que en los gobiernos, teniendo presupuesto, porque el gobierno les da, entonces no les dan oportunidades de trabajo, ¿no? Ese es el presupuesto que tengan, ¿no? Claro, Jaime, se les dificulta aún más, o sea, es como lo dices, ¿no? Y a veces en su desesperación o al no poder encontrar alguien que tutele sus derechos, se tienen que ir a medios de prensa, que bueno, es parte de su trabajo, pero no debería ser necesario, ¿no? Deberíamos tener y deberían tener la misma igualdad que tenemos todos los que estamos presentes en esta sala. Antes de pasar a la siguiente noticia, me gustaría dejar otra pregunta para que Javier y Gustavo nos ayuden a responder. ¿Qué hacemos con la terminología? Escuchaba hace poco que decían uno de los panelistas, hemos concertado en llamar a personas con habilidades diferentes, ¿no? O habilidades especiales. Se escucha bien, ¿no? Hasta cierto punto se escucha incluso mejor que personas con discapacidad, ¿no? Pero ¿qué me pueden decir de los términos? ¿Cómo los vamos aprendiendo o en el camino, informándonos o adecuándonos? A ver, Gustavo, y vamos con Javier. Con todo gusto. El problema, creo yo, se centra en que no sabemos utilizar nuestro propio idioma. Voy a colocar un ejemplo muy claro. Muchas veces a las personas con discapacidad se les habla de la normalidad y se les dice que no son normales. Y entonces muchas personas se ofenden ante el término de normalidad o anormalidad. Y nos olvidamos, por ejemplo, que la normalidad es un tema estadístico. Si en una habitación hay 30 personas y de esas 30 personas, 2 tienen la camisa blanca, son anormales. Porque la normalidad es que todos tengan el cabello negro, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Entendemos que nosotros estamos hablando en función a lo que conocemos. Entonces, sí, pues suena bonito decir personas con habilidades especiales, unos angelitos, pero no es cierto. Todos tenemos habilidades especiales, como en otro conversatorio refirió muy bien la doctora Rosario de Calderón. Y si todos tenemos habilidades especiales, entonces la diferencia estriba en que estas personas presentan algún tipo de discapacidad, lo que no los vuelve discapacitados. Por ejemplo, una persona invidente con discapacidad visual está perfectamente capacitada para seguir haciendo todo lo demás en un trabajo normal, como puede ser desde el trabajo por teléfono o computadora, dado que ahora incluso la tecnología permite el estado de los. Entonces, nosotros preferimos o tenemos la costumbre todavía y la tradición cultural de llamarles ciegos. Y cuando estamos diciéndoles ciegos, entonces estamos considerando de que les estamos anulando como persona totalmente, porque si está ciego, no puede subir, no puede caminar, no puede transitar, no puede ir solo. Pero no, es una persona con discapacidad visual y puede hacer todas las demás tareas. Entonces, pienso que al margen de lo que a nosotros nos guste, lo que pueda sonar bonito para nosotros, existe una normativa, existe un marco
que se ha establecido una convención para que justamente todos podamos hablar un mismo idioma, con respeto, con inclusión y sobre todo con el conocimiento de los términos que se tienen que utilizar, ¿no? Imagino que más adelante, doctora Rosario, nos dará, por favor, esos tips, esas pautas para poder utilizar justamente esa terminología de la forma más correcta. Así es, Gustavo, así es. Gracias por tu comentario, gracias. Javier, ¿alguna apreciación extra? Un momento, por favor. Lo que pasa es que ya estoy emprendiendo marcha al programa. Pero bueno, precisamente yo hacía esa observación en el inicio de mi participación, ¿no? Que sí, hay algunas personas que son sensibles a determinada terminología, ¿no? Y en algún momento por eso es que señalabas que cuando se les define como discapacitados, estamos haciéndolos ver como que no tienen competencias para desarrollar alguna u otra actividad distinta y no importando el espacio público o privado. Y yo creo que es sumamente importante advertir ese tipo de situaciones porque podemos herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, esa era efectivamente mi observación al inicio de mi participación. Ok, gracias, Javier. Exactamente, ¿no? Como bien decía Gustavo y comentando lo que Javier nos dice, es que aún nos quedan muchos paradigmas, muchos estereotipos, ¿no? De cómo llamarlos. Vemos a una discapacidad como una enfermedad, ¿no? Que la medicina debe curar. Él sufre, él tiene esta discapacidad, es un castigo divino, algo, se casaron entre primos y cosas así que se escuchan, ¿no? Pero justamente la terminología, Rosario, si vas a poder ayudar con eso para ayudar a esclarecer esto. Cuéntanos, por favor, Rosario. Claro que sí, Gerlis. Lo que conversábamos hace un momento, una persona no es discapacitada. Por eso es que cuando se habla de personas discapacitadas o incapacitadas o con dificultades, estamos hablando mal porque son personas muy capaces. Como lo decía Gustavo hace un momento, utilizamos el término personas con discapacidad y encima mencionamos el tipo de discapacidad que tienen. Les repito, son personas muy capaces. Gustavo hace un momento mencionó que no son personas con habilidades especiales. Ciertísimo, ¿no? Lo que decíamos, todos tenemos habilidades especiales. Yo de repente tengo habilidad para la danza, Gerlis de repente es muy ávido en la música, Javier, no sé, es un gran compositor. Esas son habilidades especiales que no todos las tenemos. Las personas con discapacidad es eso, son personas con discapacidad visual, son personas con discapacidad auditiva, son personas con discapacidad motora de miembros inferiores o personas con discapacidad motora de miembros superiores. Es más, antes decíamos, mira el tarado, el loco. No, son personas con discapacidad mental, en distintos grados, lo que ustedes quieran, pero son personas con discapacidad mental. Y hemos visto que muchas personas con discapacidad realmente alcanzan muchas más metas y alcanzan muchísimas cosas, a veces más que nosotros que nos consideramos normales, ¿no? Porque normales somos todos. ¿Cuál es el problema de la noticia? ¿Cómo es el abordaje de la noticia? Justamente lo que han dicho ustedes, con toda la certeza del mundo. Es una forma de abordaje lastimera, es un abordaje donde se hace sentir menos a la persona con discapacidad. Hace unos conversatorios se decía, ¿no? que las personas con discapacidad son las primeras que mendigan, que por favor, que mira, que me siento mal. Yo quisiera saber cuántas de esas personas que mendigan son realmente personas con discapacidad. Porque lo hemos visto en muchísimos reportajes nacionales y de provincias, que las personas se hacen pasar por personas con discapacidad. No doblan el brazo, ayúdame, ayúdame. Yo lo he visto presencialmente, como un hombre se tiraba al suelo y se hacía el tullido. Perdónenme, pero esas personas sí son discapacitadas.
porque para hacer algo así hay que ser discapacitado. Entonces, entendamos algo, las personas con discapacidad, primero, quiero que se les traten de una forma normal y natural como lo hacemos nosotros, sin ninguna forma especial. Segundo, nosotros, por respeto a los demás, debemos tratar a las personas bien siempre, ¿no? A Elizalde yo lo trato bien y lo mismo espero de él. Yo trato bien a mi amigo Walter Castillo, que es una persona con discapacidad visual acá en Arequipa, profesional, y que dirige muchísimas cosas. Y él me trata igual. Y yo no recuerdo que él tiene una discapacidad visual. Yo hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de niños ciegos, porque así lo llamaban, niños ciegos, cosa que ahora ha cambiado. ¿Y saben qué? Como dijo Gustavo, la extraña era yo, porque ellos eran re felices, se desarrollaban normal como cualquier niño. Realmente la persona rara era yo, porque yo al principio los miraba distinto, hasta que aprendí a tratar a todas las personas por igual. Quiero que entiendan otra cosa más. Esto de nombrar a las personas con discapacidad no es que a nosotros se nos ocurra, no es que, mira, se ve más chévere persona con discapacidad visual que decirle ciego. No, esto está normado. Este lenguaje y forma de tratar está dentro del marco de derechos humanos, de la CEDAW y de los informes Sombra. Conversábamos, hay muchas normas, hay muchas leyes que amparan a las personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, la ley 26378, que el propósito de esta ley es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay leyes que amparan a las personas con discapacidad. El problema muchas veces somos nosotros, que no seguimos esa normativa o esas leyes, o esperamos que solamente el Estado las cumpla. Hace un momento decían la municipalidad debería, sí, dentro de lo que es, sobre todo empresas del Estado, ¿no? Hay un 10% obligado que se debe contratar a personas con discapacidad. Pero yo, dentro de mi dignidad de ser humano, yo veo necesario contratar a una persona X con determinadas condiciones, y si es una persona con algún tipo de discapacidad, mejor aún, ¿no? Bueno, en mi caso yo he tenido la oportunidad de hacerlo por el área en la que me desarrollo, ¿no? Y realmente es fantástico. No son personas especiales, son simplemente personas, muchas de ellas buenísimas, buenísimas. Es todo creo lo que tengo que decir, he hablado más de la cuenta. Gerli, adelante, por favor. Así, Rosario, gracias. Y me gustaría, antes de pasar a la otra noticia, que es más breve que esta, ya para llegar a nuestra parte final, decir unas pautas que nos pueden ayudar a hacer una mejor entrevista, a hacer una mejor abordaje, ¿no? Por ejemplo, podemos tener en consideración abordar la discapacidad como una problemática social y no como un problema individual. Eso nos ayuda a hablar en general, no hablar de la desgracia, vía crucis, como miramos en otras noticias que vive Rosario, lo difícil que es enfocar las gradas y hacerlo de un carácter así, porque esta es responsabilidad del gobierno, ¿no? Contribuir a formar opinión, buscar fuentes especializadas, presentar datos estadísticos, incluir testimonios de la vida, cosas que sean reales, ¿no? Ofrecer visiones integrales, dejar libres de mitos, estereotipos, prejuicios, ¿no? Que aún nos marcan en una sociedad. Contribuir a imágenes realistas de las mujeres con discapacidad, no por el hecho de que una mujer con discapacidad haya logrado algo, es un hecho extraordinario. No es por verlo, wow, es que ella lo logró, es una heroína, es algo magnífico. Eso no contribuye a una igualdad. Y de igual forma, contribuir a que sus voces se escuchen. Cuando uno hace una entrevista y a veces hay una persona, puede ser una enfermera, puede ser un familiar, alguien más, y esta persona tiene problemas para expresarse de una forma quizás como nosotros, no vayamos a su acompañante, no seamos, por agilizar la noticia,
no vayamos a la persona, vamos a la persona que nos va a dar el titular o la entrevista que queremos hacer, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a compartir la segunda noticia antes que nos dan el tiempo. Rosario, si me ayudas con la lectura. Sí, claro que sí. Por favor. Beneco maldito casi mata a mujer. Arrastró a conviviente de los pelos y la levantó para lanzarla al piso. Por suerte, para la mujer de 52 años, vecinos de Surco la salvaron. ¿Qué opinan ustedes al respecto? La forma en que se está tomando la noticia. Bueno, no. Adelante, Gustavo. Adelante. No es secreto para nadie. Estamos viendo que efectivamente el negocio de la prensa es vender publicidad, mientras más tiraje o mayor cantidad de rating voy a poder vender más. Y muchos de los secretos para llegar a la población y poder justamente lograr esos ratings y esas tiradas, pues, de juicios, ¿no? Acuérdense, antes incluso hasta el chiste se decía que las personas con discapacidad traían mala suerte. Muy bien, no ha superado eso, hay que no quiere echarle la culpa de las cosas. Muy bien, están los venezolanos, hay mucho venezolano que efectivamente ha venido a delinquir, pero no hace que los venezolanos, que los venecos, como dice la nota, que sean los que tengan que pagar los platos rotos de los crímenes de todo el mundo, ¿no? Luego hace todavía una alusión más, o sea, no era veneco maldito, porque ese maldito tiene que ser para tirar a una mujer de 52 años, ¿no? Entonces, pienso que justamente esta es una muestra clarísima de la falta de seriedad, de la falta de tratamiento, de profesionalismo en todos los aspectos, y que es lamentablemente nuestro pan de cada día, porque la sangre vende, pues hermanito, ¿no? La sangre vende, la calata vende, la xenofobia vende. Informar, pedir sobre nuestros derechos, que se reglamenten no solamente las rampitas de acceso para las sillas de ruedas, sino que las veredas sean planas, que no tengan desnivel. Eso no es importante, eso no vende, hermanito. ¿Cómo vas a poner eso? Hay que colocar la calata, la sangre, la muerte venezolana. Lamentablemente, queridos compañeros, amigos, es parte de nuestro sistema, ¿no? O sea, la cosa es tan cochina que donde uno quiere voltear hay más de lo mismo. Y en algunos casos, como en algunos periódicos o radios o canales de televisión que quieren incluso disfrazarse de dignos, pues queda todavía un poquito más fea la hipocresía, ¿no? Así es. Elizalde, antes de que te vayas, nos gustaría escuchar tu apreciación. Mil gracias más bien por estar aquí. Gracias, Rosario. Bueno, se me cortó el internet un ratito. Vi una última parte del periódico que señalabas el titular, una orejita del periódico. Bueno, yo ahí hay que partir de los periódicos también, ¿no? Lamentablemente estos periódicos, pues, llamados chicha, permanecen y su lenguaje no es el más adecuado, no es el más correcto, pero son los que se venden, ¿no? Son los que la gente los consume, ¿no? Y lamentablemente no es la terminología más adecuada, pues, que se debe utilizar, ¿no? Y lastimosamente, yo creo que hemos avanzado en el tema de género, en el tema de defensa de los derechos de la mujer, hemos avanzado. Falta todavía, falta mucho, pero creo que se han dado pasos muy importantes, ¿no? Yo creo que ya otros medios de comunicación más serios utilizan tal vez de forma más adecuada la terminología, pero todavía nos falta todavía mucho trecho por caminar, trabajo de sensibilización para que se pueda, pues, con el tiempo erradicar este problema de violencia de género, ¿no?, a la mujer.
sí, realmente nos hace falta tanta educación, ¿no? Siempre llegamos a esa conclusión. Nos gustaría pasar un video antes de continuar. Bueno, Lizalde, sí, tienes que retirarte, me da mucha pena, me hubiera gustado que continúes con nosotros, pero queremos pasarles un video que se ha hecho viral en las redes. A ver, Gerlis, no sé si lo tienes a la mano. A una niña llorando en el micro. Había un huevo de gente y la niña estaba parada llorando. Y yo, ¿por qué llora esta cojuda, no? Y en un movimiento así veo y había un señor que estaba atrás de ella que se había sacado el pene, sacado del pantalón, y le había agarrado la mano a la niña y estaba haciendo que le rasque, le masajee los huevos. ¿Qué estás hablando? Es hijo de puta. En el micro. Maldito hijo de puta aquí, si Puta, me estás mirando. Cuando yo Gracias vi, por verme, pero eres un hijo de puta. Cuando yo vi, lo primero que hice fue, entonces estaba con una señora acá al costado y comencé a abrir mi lonchera, pues, uy, me lo como. Mentira. Si la niña no lo quiere. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué dije? ¿Por qué aplauden estas cosas? ¿Qué dije? Eso está muy mal. No sé qué decir. Escúchame, eres un hijo de puta. Pero el chiste... Yo quería que veamos otra noticia justamente en la forma que este par de gentes, no sé qué decirles, la abordan, ¿no? Antes son unos pseudo periodistas que no sé cómo pueden tener un espacio en las redes ni en nada. No sé qué piensan ustedes, la verdad me deja sin palabras. Hay otro video que quisiera que lo vean, pero bueno, adelante por favor. Claro, esto ha sido mediático, bueno, no son periodistas ellos, ha sido muy mediático, ha estado en todas las redes sociales, el Ministerio de la Mujer ha hablado, porque incluso creo que hay una denuncia en camino, ¿no? A esto, ¿no? Porque ha sido definitivamente retroceder, creo, en el tiempo y entender que esto es humor, ¿no? Y justamente en otros conversatorios que estábamos teniendo, y se ve hasta qué punto, por decirlo así, se comienza a llamar entretenimiento a la violencia de género o a las pruebas de paternidad y todos esos temas, ¿no? Recordemos bastante en épocas de los 90 a Laura Bozzo, la China Chan, y actualmente, ¿no? Un programa que es como Tengo algo que decirte o Andrea, ¿no? Que no es una cosa más que replicar, ¿no? Lo mismo que vemos acá, ¿no? Y ellos hacen consumir esto y lo hacen manejar de una manera soez, vulgar, y burlándose de un hecho tan fuerte, porque estamos hablando de tocamientos indebidos que una menor está haciendo, y lo hacen su negocio. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, Ludwig, y vamos después con Jaime. Bueno, sinceramente sí escuchaba de estas personas que están haciendo este tipo de programa, que incluso el título Eso es, y que tiene bastante sintonía, bastante aceptación entre la juventud, incluso cuando comienzan a acoplarse dentro del teatro de ciertas personas con ciertas palabrotas que son irreproducibles, ¿no? Lo que ha sucedido con este caso, y que lo comentaban allí, con cierto desparpajo y con mucha violencia, sobre esta niña, sobre este tipo que comenzó a enseñar pues partes, consideramos de que debería haber un poco más de cuidado al tocar este tipo de temas que son bastante delicados, porque es una menor de edad, y lo convierten no en una noticia, sino en un chiste, ¿no? Que al final se convierte en violencia infantil, ¿no? Y eso, sinceramente, llama severamente la atención. Y esto
lo replican en los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales que se han vuelto tan importantes y que todo el mundo lo ve. Esto se reproduce permanentemente y tiene cientos de vistas que sinceramente esto crea violencia y costumbre en los jóvenes que se convierte en algo normal y que de verdad es un peligro, es una bomba de tiempo. O sea, se está escapando de lo que realmente en el siglo XXI deberíamos estar pasando a un nivel más superado y no retrógrada, que eso es lo que sinceramente está sucediendo. Así es, Ludwig. Es que respondemos, por ejemplo, yo recuerdo, y Gustavo quizás me puede ayudar si sigue en sala, a entender un poquito brevemente cómo era el humor, ¿no? El humor ha cambiado. El humor de los 90, de los 80, el machismo, el homismo, ya menos mal se está desvirtuando porque generaba violencia. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, Por mira, favor. yo sobre el punto discrepo un poco, ¿ya? Ricardo Mendoza, que es este señor que ha hecho el programa Hablando Huevadas, es el nombre, hoy por hoy es un fenómeno de los medios. Es un tipo al que América Televisión le ha ido a ofrecer la conducción de un programa de televisión y él se ha dado el gusto de rechazarlo públicamente y como es su estilo, de manera procaz y deslenguada en vía pública, ¿no? Tiene mucho éxito porque justamente es lo que ha terminado, es el fruto de una campaña de justicia que estoy seguro se inició en el tiempo del fujimorismo. ¿En qué consiste? Consiste en exacerbar este tipo de elementos. Sexo, abuso, pedofilia, son temas que siempre han habido. Ahora las personas se indignan. Pero acuérdense, cuando abrió en Arequipa Canal 8, el canal de los Mendoza, era un canal cuyo horario estelar trajo a Jorge Porcel, las gatitas y los ratones de Porcel. Y todo el mundo veía las gatitas y los ratones de Porcel, en el que se veía a una Sandra, se me ha ido el apellido, Villarruel, que se agachaba con una minifalda donde hacía el papel de una niña que iba a comprar al mercado, al carnicero, y se agachaba y provocaba que los autos se choquen. Entonces, esta violencia simbólica, esta denigración del rol de la mujer, de las personas indefensas, de ser machistas, existe desde siempre. A partir del 2000 ha habido una gran campaña de indignación, la generación de cristal y una serie de cosas, pero yo la verdad a este señor Ricardo Mendoza creo que metió la pata, o sea, se equivocó y se dio cuenta en el acto, ¿no? Él mismo insulta al violador y todo, él quiere ser visto como graciosito, desenfadado y todo, pero no llegar a ese punto. Pero a su compañera se le pasó la mano y ahora él va a tener que pagar los platos rotos. Y me parece correctísimo que tenga que hacerse responsable de la barbaridad que se ha dicho en los medios. Pero lo que no me parece es que debamos centrarnos solamente en ese aspecto cuando hemos seguido viendo sustancialmente las novelas mexicanas que promueven exactamente lo mismo. Los programas como Esto es Guerra, como El Actual a Vacilar, como Combate, que promueven exactamente lo mismo. El programa de la señora Gisela Valcárcel, que promueve la misma pérdida de valores. Entonces, sí es correcto que se le sancione a este individuo, a Ricardo Mendoza, pero no nos hagamos tontos. Los grandes también lo hacen, y lo hacen peor, y lo hacen con guantes blancos. Entonces, pienso que lo que cabe es simplemente que nosotros abramos los ojos y aprendamos, dado que los medios no lo van a hacer, nosotros aprendamos a distinguir pues el trigo de la paja y exijamos en nuestros derechos de que haya un horario de protección al menor y que se respete ese horario, ¿no? Se consiguió con respecto a la publicidad de los cigarrillos, del alcohol, creo que se puede seguir consiguiendo con respecto a las demás cosas. Y ahora, el problema de las redes, eso sí más bien dificilísimo de tratar de controlar, ¿verdad? Mira, Gustavo, yo estoy de acuerdo con eso, el control de los horarios, todo lo demás. Pero perdóname, la forma en que este par de sujetos,
porque personas creo que no son, en que abordan no solamente este tema, por eso yo quería ver el otro tema, es inaceptable. O sea, no hay comparación alguna en todo lo que yo he vivido que se compare con las barbaridades que dicen y que hacen. O sea, sí, para mí no hay Rosario, ningún tipo de justificación realmente con este par insisto, de sujetos, de seres existentes. Estoy de ¿no? acuerdo contigo, solamente quiero dejar constancia de algo. Eso que estamos viendo en la conversación de estas dos personas es exactamente lo que pasa todos los días en las esquinas de ahí de al lado de tu casa, del mercado, en la combi. Menos mal que a esto se les ha escapado y se ha podido evidenciar. Pero ojo, es solamente el reflejo, es la punta del iceberg. Tú porque eres dama y las señoras presentes imagino que no habrán pasado por esto, y muchos varones tampoco. Yo por ciertas circunstancias que me ha tocado vivir, pues no tienes idea el tipo de conversaciones que yo he escuchado. Esta conversación de estas dos personas son angelitos. La diferencia y la responsabilidad, insisto, estriba en que ellos son personajes públicos y lo han hecho de manera pública. Y todo el castigo y todo el rigor, porque no se puede permitir que se haga mofa de una circunstancia como esta. Claro, y exactamente encajo con lo que tú dices en el sentido de que hay un público que consume esto, o sea, por decir hasta cierta forma, vende, gusta. Jaime, te escuchamos, a ver, por favor. Sí, miren, una persona puede tener un concepto respecto a algo hasta que le toca. Me pasó en una oportunidad cuando viajé a Sandia, que es de la ciudad de Puno, a unas 5 horas al norte de la región de Puno, y ocurrió un incidente. Nos secuestraron, pues porque fuimos a coberturar una nota, pero al retorno unos delincuentes pensaron que éramos mineros, y desde las 9 de la noche nos tuvieron retenidos hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, y nos decían, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Y de ahí, pues, sufrimos como un trauma, ¿no? Y posteriormente, los colegas periodistas querían todos tener la primicia de cómo ha sido el hecho. Quería que les relatemos, pero en ese momento yo estaba, pues, psicoseado porque he sentido el impacto, ¿no? Hasta que al día siguiente vi un titular en un medio de comunicación escrito y vi mi cara grande en la portada como víctima. Y lo único que hice es, porque perdí mis lentes y tuve que hacerme unos nuevos y sacar el periódico de atrás y ponerlo encima, porque me sentía realmente, pues, pésimo, ¿no? Ahí sentí realmente lo que pasan las personas cuando son ultrajadas, son violadas, son atentadas, sufren violencia, sufren robo, sufren asalto y su nombre resalta ahí. Imagínense, antes leía algunas noticias donde decía tal persona era ultrajada en tal accidente y decía el nombre. O sea, a partir de ahí pensé, ¿cómo se sentiría esa persona? O sea, se siente peor de lo que estaba antes, porque primero le recuerda el hecho en sí. Y segundo, porque muchas personas se enteraron que esta persona ha sido ultrajada, ¿no? Imagínense el trauma que sufre una persona en ese sentido. Entonces yo rotundamente en desacuerdo con lo que ha pasado, porque muchas personas quienes ven al solamente observar su imagen respecto a alguna noticia, pues sufren más traumas, ¿no? Y esto merece un tratamiento psicológico porque la persona pues prácticamente está maltratada psicológicamente. Entonces ahí voy en referencia a muchos casos. Por ejemplo, este humor que en sí no lo quería escuchar porque ya sabía qué contenido tiene y ahora lo escucho y me pone a pensar de muchas personas que han sido pues atentadas, ¿no? Psicológicamente. Por ejemplo, como decía un colega periodista, esto es más de lo común, ¿eh? Más de lo común. Entre amigos a veces escucho también personas de grupos que conversan y hablan respecto a un tema sobre el libertinaje sexual, ¿no?
Entonces, prácticamente es un concepto que muchas personas la tienen, ¿no? Entonces, y finalmente para terminar, porque creo que no tenemos mucho tiempo, hablaban sobre las redes sociales, ¿no? Y cuando nosotros hacemos un análisis comparativo de lo que hacemos en la radio, porque nuestra línea editorial es educación, medio ambiente, y abajo abordamos temas policiales, pero así en síntesis nada más, para que la gente se entere, pero no decimos obviamente nombre. Pero a veces veo el impacto que tienen otros medios de comunicación y ahí ves cómo es que la población también está formada en valores. Y realmente a veces preocupa a la gente en la región de Puno que prefieren ver un programa de 1 hora y media que vende pura noticias policiales, que te vende pues violencia, como acabo de ver el titular, y en su nivel de audiencia llegan hasta 2.000, 3.000, hasta 4.000, por el solo titular, ¿eh? Y nuestro medio de comunicación tratamos de que las noticias pues que no impactan en ese sentido de noticias sensacionalistas, pues llegamos hasta 800, quizás 700, 600, pero más destinado a construir noticias, ¿no? En base a esas preocupaciones sociales que hay, ¿no? Entonces, vemos la diferencia también de cuán cultivada en valores está las personas. Y ahí vemos el rol de muchas familias para con sus hijos, porque ellos prefieren ver muerte, prefieren ver sangre, prefieren ver sexo, prefieren ver violación, prefieren ver drogadicción, porque eso les llama más la atención. Y no ven, por ejemplo, notas donde hay investigación, donde hay estadísticas que te dan a conocer sobre temas sociales que abordan la delincuencia, la violencia. Entonces, habría que ver ese contraste también de cuán formada está la población en ese sentido. Por eso tiene acogida Esto es Guerra, por eso tiene acogida las noticias principalmente de Lima, porque te venden notas policiales y ellos se basan en su medición al rating, ¿no? Hasta ahí quería pues abordar este punto. Gracias, Jaime. Sí, exactamente, ¿no? Redondeando un poco todo lo que hemos vertido en esta parte la segunda parte, ya para llegar al final de las conclusiones. Es lamentable, pero como bien Gustavo nos decía, este programa refleja, y lo refleja en redes sociales, una realidad, ¿no? Hasta qué punto nos estamos volviendo violentos. Y se ve en el día a día, ¿no? Se ve en las noticias, se ven los programas, se aprecia incluso en este tipo de disque humor, ¿no? Que incluso sigue menoscabando los derechos de mujeres, de hombres, porque también eso le sucede a hombres, y encima le da un tema, un tono burlesco, ¿no? O sea, le resta importancia a algo tan aberrante como es una violación, como es incluso más adelante en este video hacen alusión a una persona con discapacidad, que es una persona muda, y dicen, ¿no? Que mira qué pasó, o sea, de algo tan delicado, por decirlo así, hacen una cosa como, no sonceras, ¿no? O sea, de verdad que sí, ¿no? Sí, Rosario. Yo, Herlis, que realmente nuestra sociedad o nuestro mundo, no sé qué llamarle, está tan podrido de que la gente cree que lo que habla en una sala de tragos con los amigos puede pasarlo a la televisión o puede pasarlo a las redes. Oye, qué chévere, mira qué bien nos va, ¿por qué no lo sacan en un canal? Y entonces, lo que hablabas entre tragos, ahora crees que lo puedes hablar libremente. Pero bueno, no estoy yo para decirlo, así que Ludwig, ¿tú qué piensas al respecto, por favor? Mira, muchas gracias, Rosario. Eso más o menos me hace hacer una retrospección de las campañas políticas. En el caso, por ejemplo, de Elmer Cáceres Iquica, gobernador de la región Arequipa, que llegó a esta parte de la provincia de Islay, en este caso al Valle de Tambo, donde hablaba así, como ese programa que justamente estábamos viendo de palabras soeces, y este gobernador hablaba así, sacando a la madre, utilizando términos irreproducibles, y la gente lo aplaudía. Ese es el gobernador. Ese es el gobernador. Ese es el gobernador. Tiene lo que las gallinas ponen. Y de esa forma salió, ¿no? O sea, con violencia. Violencia a las mujeres, porque él se refería, por ejemplo, a la anterior gobernadora, que le faltaba el marido, por eso no hacía las cosas, por eso se molestaba. Entonces,
se creaba un tipo de violencia que eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. Y eso, justamente estábamos hablando de que comienza en el gobierno de Fujimori, cuando comenzamos a ver los periódicos chichas que entretenía a la gente, que entretenía mientras hacían cosas, barbaridades en el gobierno central, ¿no? Como una cortina de humo. Todos los periódicos, si habían 3, 4 periódicos serios, habían 15 de periódicos chichas así denominados. Entonces, la violencia nosotros lo permitimos de alguna manera, ¿no? Ese es un punto y todos utilizan ese mismo discurso. También hay candidatos que ahora están procesados justamente por el tema de las movilizaciones y las lentejas aquí en el Valle de Tambo, que también utilizaban ese mismo discurso de Cáceres Yica. Cuando le dijeron, ¿saben qué? El gobierno que se meta al trasero, el gobierno municipal, lo suspendieron, lo metieron, lo estaban buscando para meterlo preso, pero justamente por utilizar mucho la violencia, ¿no? Mucho la violencia, y eso les gusta a la gente, entre comillas, son ignorantes o simplemente están dedicados al trabajo profundamente en el Valle de Tambo, y que hay otras personas que, como dice el dicho, el tuerto en una ciudad de ciegos es el rey. Y este tipo de violencia siempre se está viendo, y ahora, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Eso de agrosímina, ¿no? La persona que levanta la voz, que utiliza palabras soeces, habla sandeces, es el que gobierna y es el líder de una comunidad, porque simplemente dicen, es el macho y es el único que se va a enfrentar al gobierno, es el único que se va a enfrentar a las autoridades, es el único que puede sacar algo. Pero lamentablemente no, esos discursos lo hacen para beneficio propio. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y las personas que de repente han estudiado, que tienen la posibilidad de ser buenos gobernantes de una ciudad para de repente cambiar la estructura de un gobierno corrupto, no lo pueden hacer porque no tienen ese mismo léxico, esa misma facilidad que tienen algunas otras personas, ¿no? Utilizando la violencia. Exactamente, incluso se vuelve hasta un show. En el gobierno de Fujimori, Laura Bozzo, que pagaba plata para que la mieran una axila, y era para justamente las famosas cortinas de humo. Elizalde, a ver, ayúdanos con un comentario antes de pasar a las conclusiones. Gracias, Charlie. Bueno, el video es totalmente condenable, definitivamente, ¿no? Y bueno, una lástima pues que hay un público que aplaude, que goza, y hay mucha gente que ha mirado el programa y se ha divertido con tremendo disparate, y que definitivamente a buena hora que ya ha logrado tener un rechazo nacional, y vamos a ver qué se viene, ¿no? Porque si de esto no hay una sanción, definitivamente que se va a volver a repetir, ¿no? Ahora, escucho también como cierta justificación a esto de que es probable que mucha gente comparta lo que dicen estos dos conductores, ¿no? Pero una cosa es el escenario público y otra cosa es el escenario privado, ¿no? Y ahora también refleja esta situación una sociedad machista que tenemos, definitivamente que es una sociedad machista, ¿no? Y con los relatos que cuentan mis compañeros, pues queda claro, ¿no? Y es complicado también, ¿no? Y yo tengo acá la experiencia, y lo voy a contar en breve, de algo que nos ha impactado aquí como sociedad en Chachapoyas, el caso de un administrador de educación, ¿no? Que de un momento a otro la fiscalía lo detiene, y hay toda una movilización porque se trataba de una buena persona, de un buen vecino, un tipo amable, pero ¿de qué lo acusaban, no? Lo detienen. Hay un memorial que piden su liberación, y cuando empezamos a preguntar por qué lo habían detenido, encontramos que era por abuso a 2 menores de edad, ¿no? Y de pronto no eran 2 menores. Cuando sale la noticia, resulta una persona aparente, aparecen 2 denuncias más, ¿no? Que también son indebidos.
y luego 2 más, y resulta que eran 6 niñas, papás de 6 niñas, o mamás y abuelitas, porque eran familias disfuncionales, y ahí se aprovechaba este sujeto. Y habían más niñas, pero que lastimosamente ya sus familiares no denunciaron, ¿no? En ese tiempo de como medio de comunicación enfrentar este caso de un tipo conocido, con recursos, de familia, era enfrentarse pues al poder absoluto, ¿no? Y que luego tuvo la posibilidad de tener 8 abogados que lo defiendan. Es más, la gente que lo defendía decía, pero la mamá soltera ha permitido pues, que lo lleve a su niña, por eso seguramente lo ha ultrajado. La abuelita, como le regalaron sus cositas, permitió que la nieta se vaya. Entonces, encontramos argumentos de defensa, ¿no? Que nos muestran pues una sociedad machista, con una mente retorcida, pero que finalmente yo creo que la presión mediática, esto que se le bautizó como el monstruo de Amazonas, hizo de que con permanente las niñas no vieron más que un solo abogado, pero un abogado de oficio. Y yo creo que los que se sumaron ahí a darle fuerza a esta denuncia fueron los medios de comunicación, ¿no? O sea que vivimos en esta sociedad y hay que dar lo mejor, los que comprendamos mejor el tema y ayudar a orientar. Yo sé de lo que dice Ludwig, lo que cuenta Jaime, de que la sociedad valora ese tipo de cosas, pero aquí está nuestra tarea, pues, ¿no? Así es, exactamente como nos comentas, Elizalde, ¿no? Y bueno, voy a arrancar yo con mi conclusión ya para llegar a esta parte final. Por favor, les pido a cada uno que haga una conclusión, redondeando un poco todas las ideas y lo que sale este conversatorio es que sí nos falta mucho por hacer, estamos en camino a una construcción y programas como los que hemos visto, noticias como las que hemos evidenciado, la segunda noticia, y noticias que no completan una información correcta como la primera, no nos ayudan a dar una información constructiva, ¿no? Entonces, ya está en cada uno de nosotros, desde nuestra ventana, ustedes que son periodistas y entran y llegan a millones de hogares, ayudar, ¿no? Desde, como bien decía Elizalde, en algo, en un granito de arena, en algo, pero poco a poco iremos avanzando, ¿no? Agradecerles, vamos con la conclusión de Denya, seguimos con Jaime, Ludwig, Elizalde y cerramos con Rosario. Adelante. Muchas gracias, Gerlis. Efectivamente, luego de algunos conversatorios y encontrar esta constante en la participación de distintos hombres de comunicación, de prensa, queda claro, ¿no?, de que la única posible solución, la única cuasi utópica solución es la educación, la formación. La verdadera educación, ¿eh? No la del colegio, no la que te hacen ir ahora a los 2 años y te separan de la madre y por eso es mala educación, sino la educación en valores, la educación del clan, de la familia, tribal, esa educación que te dan tus padres, que te dan tus abuelos, porque recién debes ir al colegio cuando cambias de dientes, a los 7, a los 6 años. Y mientras tanto, ese periodo de formación, que solamente se puede dar en aprendizaje vicario en la familia, es el que nos falta. Una vez que tengamos padres que les enseñen a sus hijos a ser mejores, simplemente mejores, probablemente todavía no sepas sumar hasta números de 5 cifras, pero ya subas con 2 mientras que yo sumaba 1 y tu hijo sumará 3 y tu nieto sumará 4. Esa búsqueda de ser mejores es la que necesitamos y que solo se inculca, repito, en la educación, en la casa, en la familia. Porque no me puedo creer yo que haya gente tan canalla, tan tonta, tan bruta, que no se pueda dar cuenta de que estamos viviendo en una crisis demencial, en una sociedad enferma, con feminicidios todos los días, y que esto no se pueda cambiar, y que esto siga igual o siga peor. Me parece que si ese fuera el caso, entonces hemos llegado al final de la civilización humana, ¿no? Ya para qué más.
Entonces prefiero pensar de qué es eso. Tenemos que formarnos desde la casa. Esa sería, me parece, la conclusión a proponer. Gracias, Gustavo. Vamos con Jaime, por favor. Sí, como conclusión, pues principalmente en el rol del comunicador social de los medios de comunicación, ya sea escrito, radial, televisivo, ¿no? Fundamental promover los valores desde los medios de comunicación, con, o viendo el tema de la empatía, el respeto, que es lo más fundamental, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y lo otro también, generar espacios de sensibilización, tanto como políticas de prevención a las autoridades de turno y entiendo también, o dirigidas a las familias, que son núcleos básicos de la sociedad. Creo que sería fundamental, ¿no? Y que se pueda promover o generar las políticas de trabajo desde los medios de comunicación, dándole un giro pues a una perspectiva más policial, no, o sea, viendo el tema de lo policial de repente a más generar estadísticas, propuestas de atender a las personas que lo necesitan. Podría ser una respuesta ahí. Esto, gracias. Usted, Jaime. Luin, por favor. Bueno, las conclusiones serían de que deberían cambiar una forma de educación, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a hacer una retrospección, nosotros, personas que tienen de repente la base 4 o 5, hemos tenido pues una educación bien rígida, además del servicio militar, lo que ahora ya no existe. El trato es el consentimiento a los hijos de comprarle todo, de complacerlos en todo, y se crea pues personas que no son las adecuadas conforme va evolucionando. La educación es básica, pero una educación como corresponde. Si comenzamos a comparar de un tiempo a esta parte, la educación también es con cierto temor, porque ya ni los profesores pueden decirle de repente algo para reprenderlos porque viene el papá y está a punto de pegarle también al maestro. Entonces, consideramos, y como lo dijo también los antecesores, la educación es básica y también la comunicación de los medios, porque ahora, con esto de la libertad de expresión, cualquiera es periodista. Entonces, cuando uno expresa muchas cosas, también se expresa violencia en los medios de comunicación. De repente hay 1, 2, 3 medios de comunicación que son serios, pero que no vale la pena porque de repente la sociedad prefiere el chisme, el morbo y todo aquello que significa violencia en los medios de comunicación. Pues eso le gusta. Entonces yo considero que se debe cambiar también las programaciones y tener un código de ética profesional en todos los medios de comunicación para establecer pues enseñanza como corresponde a cada uno de los televidentes o radioyentes. Gracias, Luin. Elizalde, por favor, y para terminar con Rosario. Tu micro está cerrado, Elizalde, por favor. Gracias, disculpen. No te Yo creo preocupes. que nos toca una dura tarea a nosotros los periodistas, ¿no? Durísima tarea, porque ya muchos a estas alturas pues ya están formados, ¿no? Ya tienen la base familiar, su educación y tienen algunos conceptos todavía distorsionados, ¿no? O sea que acá el tema es educación con la niñez, con la primera infancia, que es clave desde las madres gestantes. Y por otro lado también yo creo que algo que no debemos descuidar es que debemos apoyar las políticas de Estado. Por ejemplo, las municipalidades tienen las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad o MAPED. En las regiones hay OREDIs, oficinas regionales que atienden a las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos acá? Colaborar, ¿no? Porque si todos están organizados, esas personas van a conocer sus derechos, van a tener su carné, van a tener oportunidades, se van a empoderar. Entonces no vamos a tener pues personas con discapacidad con una mirada de lástima, sino
de que saben lo que conocen, sus potencialidades que tienen, y estoy seguro que vamos a lograr que tanto entidades públicas como privadas puedan fijarse en su capacidad, ¿no? Entonces yo creo que el rol del comunicador no tiene que estar circunscrito solamente a la noticia, a la coyuntura, ¿no? Hay otras tareas que nos pueden ayudar a que nuestra sociedad desarrolle, crezca, pero a veces no le tomamos mucha atención. Así que yo invito, y creo que puede ser una conclusión, que miremos también, ¿no? Lo que hoy nos hace reflexionar este foro es algo que en nuestra propia comunidad podemos aplicarlo y generar muchos cambios positivos, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Gracias a ti, Elizalde. Vamos con Rosario. Ya para finalizar. Bueno, ustedes ya conocen mi punto de vista. Yo solamente agradecerles y pedirles a ustedes como comunicadores, como periodistas, si bien es cierto que esto se trata de educación y de educación desde que somos pequeños, pero ustedes pueden aportar desde cada sitio que están, así como cada uno de nosotros. Yo pienso que si cada uno de nosotros pone un granito, podemos hacer mucho, ¿no? No es una utopía, se puede hacer y se puede cambiar. Empezando justamente por censurar esta clase de comentarios y de noticias que vemos, censurarlas en el sentido de realmente invitar a no ver este tipo de programas, ¿no? Por lo menos yo en mi grupo, en mis redes, lo voy a hacer. Porque el video que yo vi antes, que realmente me pareció bastante funesto, y este que acaba de presentar Gerlis, me parece triplemente funesto a lo que vi. Entonces, está en cada uno de nosotros. Me despido, les agradezco muchísimo por su participación y desearles los mejores parabienes. Gracias por su tiempo. Con eso estaríamos llegando a la parte final. Esperemos poder encontrarnos nuevamente en otra oportunidad para seguir conversando estos temas que contribuyen a formar una opinión correcta, llena de experiencia y justamente construir algo mejor, ¿no? Con esto finalizo y a nombre de la organización me despido igual. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, cuídense. Gracias. Buenas noches.